es importante que le podamos plantear y mostrar aquí los cuestionamientos que hace nuestra compañera periodista, corresponsal de la conferencia mañanera, Meme Yamel. Cuestionamientos extremadamente fuertes, se lo insisto. Le plantea al presidente López Obrador esta petición que hace aquí en Sin Censura la madre del exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, y también le pregunta sobre las investigaciones en el asesinato de inmigrantes en Tamaulipas. Las respuestas del mandatario son reveladoras y muy fuertes. Vamos a ponerle las preguntas, las respuestas, en lo que Meme consigue salir del Salón de Tesorería de Palacio Nacional para hacer este enlace con nosotros y hablarnos de estos planteamientos. Adelante, doña Ceci. Allá, porque siempre empezamos adelante, pero ahora vamos para atrás. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Meme Yamel de Damexico News y Sin Censura. Presidente, el día de ayer en Sin Censura entrevistamos a la mamá del exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia. La mamá del exfiscal está solicitándole, presidente, que aplique el mismo criterio que se aplicó con el general Cienfuegos. Argumenta que si México y Estados Unidos exoneró al general, también deberían de exonerar a su hijo, que está detenido en Estados Unidos acusado pues, de delitos relacionados con el narcotráfico. Lamentablemente, presidente, la intención sería que pues, enfrentara los cargos por los que se le acusa aquí en México, que hablamos de cargos también muy delicados, en donde hay víctimas y testigos, más de 2,000 testimonios que aseguran que el exfiscal de Nayarit ha estado, o durante el periodo en el que fue fiscal, torturó y secuestró a distintos civiles para hacerse de sus propiedades. Estos testimonios, de hecho, ya se los llevaron a la Fiscalía General de la República, porque la Fiscalía de Nayarit ahora está acusando a los que están acusando al fiscal de ser los secuestradores y de ser los que participaron junto con el fiscal a modo de desprestigiar y de erradicar pues, los delitos en contra del fiscal que está detenido en Estados Unidos. De hecho, hay un documento, hay una carta que se manda desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en donde le piden, esta carta es del 28 de enero, le están pidiendo al Estado que informe cuáles son las medidas cautelares que se están aplicando a estos testigos. Son 10 testigos, de los cuales 2 que tienen medidas ya los intentaron matar en 2 ocasiones. Este documento, por el que tuvimos acceso gracias a la periodista Laura Sánchez Ley, revela que han sido perseguidos, amenazados, algunos ya fueron detenidos, ya están en prisión por la Fiscalía de Nayarit, la actual Fiscalía de Nayarit, acusándolos de delitos fabricados. Entonces, presidente, aquí preguntarle 2 cosas. La primera, pues si México, si usted está en los planes o lo ha pensado sobre aplicar este mismo criterio, preocupa mucho. Y de hecho es el segundo caso que buscan colgarse de lo que ocurrió con Cienfuegos. El otro caso es el del Chelelo, que estaba siendo extraditado, busca ser extraditado por Estados Unidos, donde justamente buscan que se aplique el criterio que se aplicó con Cienfuegos, diciendo que la DEA les fabrica los delitos. Y la segunda pregunta, presidente, es: ¿existe alguna forma en la que se pueda atraer la investigación que tiene la Fiscalía de Nayarit en contra del exfiscal para que no se corrompa? Están fabricándoles delitos, hay un taxista que es testigo al que ya detuvieron, hay un empresario al que le quemaron sus palapas, que fue extorsionado, le quitaron, secuestraron a sus familiares y le quitaron sus negocios para hacerse de propiedades. Hay videos, hay audios del exfiscal realizando esto. Entonces, ¿de qué forma podría el Estado ayudar? Porque ya está prácticamente corrompido en Nayarit. Sí, bueno, en estos casos hay que revisar la solicitud de los familiares, de las personas que se considera están injustamente acusados. Eso lo puede ver la Secretaría de Gobernación. Le voy a pedir a Alejandro Encinas que él atienda este asunto.
Pero también hay que acudir a la Fiscalía General de la República y no dejar de presentar estas denuncias tanto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos como en los organismos internacionales de defensa de derechos humanos. O sea, sí hay forma, ¿no?, de que se haga valer la justicia si se lucha en ese propósito. Nosotros nunca vamos a permitir que se cometa una injusticia. Desde luego, no somos un poder omnímodo, absoluto, depende de también las decisiones que toman otros poderes, otras instancias de gobierno. En este caso, pues tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos, con su sistema de impartición de justicia, y tenemos que ser respetuosos y no inmiscuirnos y garantizar que ellos decidan libremente, que se respete la soberanía de Estados Unidos y nuestra soberanía. Entonces, sí hay forma. O sea, mi recomendación es que cuando se piense de que hay un hecho arbitrario, injusto, se luche por los cauces que existen hasta lograr que se esclarezcan las cosas y se imparta justicia. Hay particularmente, presidente, la Fiscalía General de la República ya tiene conocimiento. En diciembre del año pasado, de hecho, fueron los testigos, las víctimas, a realizar las denuncias. Llevaron los más de 2,000 testimonios a la Fiscalía General de la República, los recibió el fiscal Alejandro Gertz Manero, y a raíz de estas denuncias es que incrementaron los ataques en contra de ellos. De hecho, sabemos que Encinas ya tiene conocimiento de esto, y lo que están pidiendo, con el respaldo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, es que se les interpongan medidas cautelares que protejan, que resguarden la vida, porque son 10 personas que está su vida en riesgo por realizar estas denuncias. Pues sí, es algo que nosotros podemos hacer, es nuestra responsabilidad proteger a estas personas. Entonces es con Alejandro Encinas. Ya el hecho de que tú lo estés planteando aquí ya significa ayudarlos para que los dejen de hostigar, que ya se sepa cuando un asunto de esta naturaleza se hace público, hay cierta protección, ¿no? Entonces, vamos a que la Secretaría de Gobernación actúe. Particularmente, presidente, sobre este mismo tema, solo preguntarle, entonces, para aclarar, ¿no estaría México buscando interceder por el fiscal o por nadie más con Estados Unidos? Tendríamos que tener elementos de pruebas. En el caso del general Cienfuegos, cuando pedimos información, que debieron, de conformidad con los acuerdos que se tienen de cooperación, informarnos, y no lo hicieron. Cuando hicimos una nota diplomática inconformándonos, ellos reconocieron que se había procedido de manera indebida, que no nos habían informado. Antes se esgrimía, se
argumentaba de que el gobierno de México protegía a los delincuentes y que por eso no se informaba. Se daba como un hecho de que los infalibles, los justicieros, eran los de afuera. Nosotros no aceptamos eso, porque nosotros llegamos al gobierno para acabar con la corrupción y con la impunidad y para hacer realidad la justicia. Entonces, el gobierno de Estados Unidos actuó bien, reconoció de que estaba mal el procedimiento y les solicitamos que nos enviaran la información. Entonces, cuando nos envían el expediente y lo revisamos, nos damos cuenta de que no habían elementos de prueba, de que no era una investigación seria, de que habían fabricado prácticamente el expediente o el delito por el que se le quería juzgar al general. Entonces, es cuando tomamos la decisión de pedirle a la Fiscalía que investigara, y la Fiscalía llega pues a la conclusión de que no habían elementos. Entonces, como sabíamos de que iba a generarse la sospecha, y hay muchos, aparte de nuestros adversarios conservadores que están en contra de todo lo que hacemos, hay también muchos simpatizantes, por decirlo de alguna manera, de las agencias extranjeras que hacen investigación. Muchos simpatizantes. Entonces sabíamos que estos expertos en asuntos de justicia, de combate al narcotráfico, se iban a lanzar con todo. Ya se frotaban las manos, ¿no?, para decir: este gobierno es igual que los otros. Por eso, al momento que la Fiscalía decide que no hay elementos para juzgar al general Cienfuegos, doy la instrucción de que se publique íntegro el expediente para que todos los mexicanos lo analizaran. Ahí está todavía el expediente en las redes. Y como en efecto no hay elementos, pues ya no pudieron hacernos ningún cuestionamiento. Un agente de la DEA, un exagente que tiene un apellido de un gran periodista mexicano, que a lo mejor es hasta familiar de él, un periodista de la época de la Reforma, de la época de la República restaurada, cuando tuvimos el mejor periodismo que haya habido en México en toda la historia, grandes periodistas. Su apellido de este exagente de la DEA que opina mucho. Mike Vigil. No,
Vigil. Es que hay un periodista Vigil de la época de la Reforma y de la República Restaurada, brillante, yo creo que familiar de él. Exagente, sin conocer el expediente, declaró, ¿sí?, a un programa de radio en el sentido de que estábamos nosotros protegiendo al general Cienfuegos. Yo creo que después que vio el expediente ya tiene, pienso, otra opinión. Opina exactamente igual. De hecho, dice que la DEA tiene hasta más elementos. Bueno, pues ya, ni modo, porque Ahí, presidente, solo ya que se puede hacer. así ya no se puede, pues. Pero de todas maneras, uno tiene siempre que argumentar. El debate tiene que ser con argumentos. Presidente, aprovechando, resulta preocupante porque, como le menciono, son dos casos que buscarían colgarse de la situación de Cienfuegos. Quisiera solo quizás precisar, se argumenta que México es el que solicita que Estados Unidos le retire los cargos. ¿Es algo que solicita México o es algo que ¿En qué caso? En el de Cienfuegos. En el de Cienfuegos, que México le pidió a Estados Unidos que le retirara los cargos a Cienfuegos. ¿Fue algo que pidió México o fue algo que Estados Unidos decidió cuando México le dice, a ver, pues dame los elementos? Fue una decisión de ellos, porque había que reponer el procedimiento. Entonces, México no había elementos y ellos, creo yo que en un acto consecuente deciden dejar sin efecto. Eso creo que era importante precisarlo porque muchos estaban diciendo que México es el que le pidió a Estados Unidos que retirara los cargos y de ahí se han estado colgando los abogados del Chelelo para evitar su extradición y ahora el exfiscal Beitia, ¿no? Como diciendo, si México le pidió a Estados Unidos que retirara estos cargos, también nosotros sí hicimos puede pedirlo. Una protesta mediante una nota diplomática. Entonces, cuando ellos deciden que van a reponer el procedimiento, pues estamos totalmente de acuerdo. Sí fue pues un arreglo entre las fiscalías de Estados Unidos y de México, a partir de que no habían elementos. Ahora, presidente, ya en un segundo tema, el caso de la investigación sobre los migrantes que fueron asesinados en Tamaulipas. Se lo pregunto, es un caso que hemos seguido de cerca, tenemos contacto directo con los familiares en Guatemala. Ellos no tienen confianza ni en las autoridades de México ni en las autoridades guatemaltecas. Ellos conocen lo que ocurrió prácticamente desde el día siguiente de que haya ocurrido, cosa que se viene confirmando con las investigaciones de la Fiscalía. Preocupa el que hayan sido policías de esta fuerza especial que hace el gobernador en el estado de Tamaulipas, preocupa que estén involucrados agentes de migración. Entonces, presidente, ahí preguntarle cómo avanza esto, qué ha fallado particularmente en Tamaulipas. Es una zona en donde recientemente ocurrió algo similar, otra camioneta aparece con cuerpos calcinados adentro en la misma zona. ¿Qué se planea hacer? ¿Qué planea hacer diferente su administración en este periodo que no haya hecho antes? Pues dos cosas. Primero, la protección de los derechos humanos. Cuando decidimos fortalecer la frontera sur para controlar el fenómeno migratorio, estamos pensando, y lo seguimos contemplando, en proteger a los migrantes, porque no es lo mismo que estén los migrantes
en albergues del sur que se internen al norte del país. Es lamentable decir esto, pero los antecedentes que se tienen es que los migrantes corren más peligro en los estados de la frontera norte, en particular en Tamaulipas, por todo lo que sabemos. Entonces, fue siempre un argumento de nuestra parte, es decir, necesitamos cuidarlos, protegerlos. Si se introducen, se dispersan, no tenemos vigilancia, protección y caen en manos de la delincuencia organizada, corren peligro. Eso siempre lo planteé aquí, aún con el cuestionamiento de organizaciones, ¿no?, de defensa de migrantes. Entonces, fue un elemento. Lo otro que hace la diferencia, o sea, primero que nosotros cuidamos a los migrantes, no se auspicia la violación de los derechos humanos. Y lo segundo es que si se dan casos como este, tan graves, lamentables, pues se busca hacer justicia, que no haya impunidad, como se actuó en el caso de estos migrantes guatemaltecos que fueron asesinados en Tamaulipas. Ya hay detenidos, en efecto, policías del estado de Tamaulipas, hay cesados y también están sujetos a procesos funcionarios de migración, servidores públicos de migración, y no va a haber impunidad para nadie. Y tenemos una relación constante con los familiares de las víctimas. Hemos estado hablando con ellos en Guatemala y con las autoridades de Guatemala. Y ellos, en efecto, como tú lo mencionas, saben muy bien lo que sucedió y está en proceso la investigación. Y vamos aquí a aclarar todo cuando tengamos los elementos, porque está en proceso la investigación, no ha concluido incluso la identificación de todos los cuerpos. Sí. Pero sí estamos trabajando en eso. Presidente, ahí, si no hubiera sido, seamos realistas, si no hubiera sido por la intercesión del gobierno federal, el gobierno del estado muy probablemente se hubiera quedado callado. Lo sabemos porque el gobernador reaccionó una vez que el gobierno federal empezó a participar. Preocupa porque hablamos de un gobernador que está también investigado por varias cosas, desde sobornos por la reforma energética hasta investigaciones por vínculos con el narcotráfico. Preocupa porque es una zona en la que siempre están ocurriendo estos delitos, es exactamente el mismo paso. Entonces, por eso le pregunto si se buscaría una forma de que la Guardia Nacional esté fija en esa zona, cuántos elementos están, y preguntarle, pedirle, ver si la forma que el Instituto Nacional de Migración, Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación nos informen sobre cómo avanzan los proyectos para erradicar o para reducir la migración desde lo que usted propuso, atendiendo las causas, cómo han avanzado estos proyectos, cómo han avanzado la protección a los derechos humanos de los migrantes, que es un tema, por supuesto, que afecta también a México. Sí, mire, la frontera, Tamaulipas, es la zona más violenta, de mayores enfrentamientos entre
bandas de delincuentes y también enfrentamientos entre delincuentes y policías y militares. Esa franja fronteriza. Estamos ahí constantemente, el ejército está ahí vigilando. Se ha avanzado, pero es muy conflictiva esa frontera, donde sucedieron estos hechos. No fue muy cercano a la frontera, fue más limítrofe con el estado de Nuevo León, pero toda esa región está muy violentada. Incluso se habla de que es como un territorio en disputa permanente entre dos bandas, dos grupos. Y ahí, en toda esa región, incluso además de armamento de alto calibre, utilizan las bandas uniformes militares y hay mucha agresividad. Yo aprovecho para mandar el mensaje a los integrantes de estas bandas, sobre todo a jóvenes que desistan, que abandonen esa actividad ilícita que perjudica a semejantes, al prójimo, pero también les afecta a ellos, a sus familiares. Tiene que haber un cambio de actitud, recordar que ahora hay opciones, hay alternativas para salir adelante, que los jóvenes tienen posibilidad para estudiar, que tienen posibilidad de tener un trabajo en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que no es como antes, que se le daba la espalda a los jóvenes, que lo único que hicieron fue llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan, tratarlos de manera despectiva. No, ahora hay miles de jóvenes que están recibiendo apoyos. Ya debemos de llevar cerca de 2 millones de jóvenes con becas que trabajan como aprendices, que reciben salario mínimo. Antes era poco el salario mínimo, ahora se ha incrementado y se les entrega esa cantidad para estar capacitándose, formándose. Entonces sí hay manera de tener opciones, de tener alternativas. Entonces vamos nosotros a continuar ahí protegiendo en esa zona y también hacer un llamado a los migrantes, a nuestros hermanos migrantes centroamericanos, porque los traficantes de personas, los llamados coloquialmente polleros, engañan mucho. Por ejemplo, ahora que hay una política migratoria que va a regularizar la situación de los migrantes en Estados Unidos, paisanos nuestros y también hermanos centroamericanos, se piensa
que ya están las puertas abiertas y que de inmediato el gobierno del presidente Biden va a regularizar a todos los migrantes. Pues yo tengo la obligación de decirles que hay esa política y son muy buenas las intenciones y yo lo celebro, pero el mismo presidente Biden me ha informado de que les va a llevar un tiempo el definir su política migratoria, el ordenar la política migratoria. Entonces, que no es que ya todos pueden ir a Estados Unidos y van a ser regularizados, que todavía no hay una definición en lo concreto, que es un lineamiento de política todavía. Falta la aplicación de esa política, que es tu pregunta, y decirles incluso que continúan las deportaciones como se daban en el gobierno anterior, el mismo número, porque no se puede, hay que entenderlo, modificar una política migratoria de un día para otro. Entonces, que tengan nuestros hermanos migrantes esta información para que no se dejen engañar por los traficantes de personas que les pintan un mundo color de rosa, que no es así, que yo sí espero que ellos tengan posibilidad de salir adelante. La política nuestra, y es lo que estamos proponiéndole al presidente Biden, es que se ayude a los pueblos de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Centroamérica y al sur de México, y que haya inversiones. Nadie sale de sus casas, abandona a su familia por gusto, lo hacen por necesidad, buscando trabajo, buscando opciones. Centroamérica, como el sureste de nuestro país, fue muy afectado por las inundaciones, por huracanes, además de la pandemia. Entonces sí hay una situación difícil, pero se tiene que ir buscando la forma de que haya opciones alternativas de trabajo y bienestar en los lugares de origen de los migrantes. Y en eso estamos. Por eso también en el caso de México, nosotros no podemos, como quieren nuestros adversarios y los intelectuales conservadores, defensores del régimen anterior, del régimen de corrupción, del antiguo régimen, que quieren que paremos las obras del Tren Maya, del Istmo, la refinería de Dos Bocas. Imagínense, pues no van a haber fuentes de empleo.
¿Cuánto trabajo se genera en la construcción del Tren Maya? ¿Qué no saben estos intelectuales, que son hasta historiadores, lo que han significado las obras de infraestructura que se han hecho en el país, los empleos que se generaron cuando en las distintas épocas históricas se construyeron los ferrocarriles nacionales? ¿Qué no saben lo que significa el construir una refinería, el construir una obra de infraestructura? Les doy un dato. Tabasco durante mucho tiempo, décadas, era de los estados con más desempleo. Fueron de los estados que se beneficiaron con el auge de Quintana Roo, con el auge del turismo. Muchos paisanos nuestros, por necesidad, igual que veracruzanos, que chiapanecos, se fueron a buscarse la vida durante el periodo neoliberal a Cancún, a la Riviera Maya, porque era el único sitio donde había trabajo, donde por décadas hubo crecimiento económico, mientras en estados como Veracruz, como Chiapas, como Oaxaca, como Tabasco, no había crecimiento, al contrario, había decrecimiento, o sea, menos cero por décadas. Bueno, cambia la política, decidimos rescatar al sureste, ponerlo en igualdad de condiciones, porque durante el periodo neoliberal creció, y eso en términos cuantitativos, el norte, el centro, pero el sur-sureste se quedó en el abandono. Entonces ahora decidimos emparejar las cosas, buscar un crecimiento horizontal en todo el territorio, y se empiezan a hacer inversiones como nunca en el sureste. ¿Cuál es el resultado? El año pasado, aún con la pandemia, aún con la pérdida de empleos, Tabasco estuvo entre los 3 estados con más empleos. Chihuahua, Baja California y Tabasco. ¿Por qué razón? Por la construcción de la refinería, por la reactivación de la actividad petrolera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para enfrentar el fenómeno migratorio? Pues desarrollar Centroamérica, seguir con las cortinas de desarrollo de sur a norte para ir reteniendo con trabajo, con bienestar a la gente, y que no se vean obligados a emigrar. Esa es la política. El gobierno de Estados Unidos tiene que apoyar en esto. Nosotros ya no queremos el Plan Mérida. Hace poco hubo una polémica sobre eso, que yo estaba planteando incluso
que no existiera el Plan Mérida, aunque estaba yo proponiendo algo así. Es algo ya decidido. Nosotros no queremos cooperación militar, no queremos que nos manden helicópteros artillados. Nosotros queremos cooperación para el desarrollo, que se pueda llevar a cabo un plan conjunto para otorgar créditos baratos a productores de Centroamérica, del sureste, que se pueda apoyar con programas como el Sembrando Vida a productores centroamericanos, que se impulsen actividades productivas, que haya bienestar. Por ejemplo, es lamentable que estén afectados los países centroamericanos como nosotros y como muchos otros países en el mundo y ellos no tengan acceso a la vacuna. Que Guatemala no tenga acceso a la vacuna, que Honduras no tenga acceso a la vacuna, que El Salvador no tenga acceso a la vacuna. ¿Que es mucha la vacuna que se requiere para proteger a estos hermanos? Pues no, porque no es mucha la población. Entonces hay que tener también pues una visión de solidaridad y tiene que haber fraternidad universal. Tenemos que pensar también en nuestros semejantes y en un mundo sin fronteras, un mundo donde prevalezca la justicia. Entonces, en eso estamos. Qué bien que tocaste el tema de la migración, porque tenía yo mucho interés en enviar este mensaje a los hermanos migrantes centroamericanos para que no se dejen engañar, porque estos traficantes de personas cobran por conducirlos y a veces actúan de manera muy irresponsable, los dejan solos. Entonces, tenemos que seguir atendiendo este fenómeno con protección a los derechos humanos. A veces la verdad es muy, muy dura. El presidente López Obrador le dice a Meme Yamel que muchos inmigrantes centroamericanos y también mexicanos creen que ahora que hubo este cambio de gobierno en los Estados Unidos van a poder ir y quedarse a trabajar, venir acá a Estados Unidos y quedarse a trabajar aquí en Estados Unidos, que las puertas están abiertas, pero que la realidad no es así. Dice el presidente López Obrador que el mismo presidente Biden le informó que les va a llevar un tiempo definir su política migratoria. Una respuesta muy sensible, muy sensata del presidente López Obrador a los planteamientos de nuestra compañera Meme Yamel, una respuesta de más de 40 minutos. Esto es verdaderamente interesante, este intercambio que tuvo nuestra compañera Meme Yamel, a quien saludo con muchísimo gusto aquí en Sin Censura, porque no solamente se habla de esta tragedia de inmigrantes en Tamaulipas, sino que Meme le plantea al presidente la solicitud de la madre del exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia. Meme, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Nito, ¿cómo están a todos? Y un abrazo en esta mañana a toda la familia de Sin Censura. Pues sí, quiero aprovechar justo para hacer la aclaración, mi querido Toñito, porque hubo personas que pensaron que ataqué al presidente en la mañanera con los planteamientos y no, parece que no, como que no hubo una comprensión del tema que se llevó a la mañanera. El primer tema, que es tras la entrevista que realiza el día de ayer Vicente Serrano en este espacio con la mamá del exfiscal Edgar Beitia, mejor conocido como el Diablo, en Nayarit, plantea a su mamá que ocurrió algo similar con su hijo, ¿no? Que él es inocente y que Estados Unidos está encima de él, prácticamente dice que son delitos falsos.
pone sobre la mesa que hay delitos en México, pero pues ya que los pague acá, ¿no? Eso me preocupa, mi querido Toñito, porque en la noche tuvimos acceso a un documento que nos comparte la periodista Laura Sánchez Ley, que ha coordinado investigaciones sobre el exfiscal de Nayarit, en donde el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le está pidiendo al Estado mexicano que informe sobre las medidas de protección que hay para al menos 10 personas. Estamos hablando de 10 testigos y 10 son testigos y víctimas de Edgar Beitia, quienes habrían sido amenazados. Algunos, hubo ya 2 intentos de asesinato a quienes están denunciando a Edgar Beitia en México, y la Fiscalía actualmente, la de Nayarit, está buscando meter a prisión a estos testigos y a estas víctimas, diciendo que ellos son los que generaron los secuestros y las desapariciones cuando fue Edgar Beitia. Desde la perspectiva, el problema aquí es que Edgar Beitia quiere regresar a México a pagar, digo entre comillas, pagar los delitos que habría cometido en Nayarit, y la Fiscalía de Nayarit al mismo tiempo está limpiándole la cara al exfiscal para que en dado caso que regresara a México, pues entonces no pasara absolutamente nada y prevaleciera la impunidad. Es peligroso, no se le pidió al presidente que hiciera algo que no esté dentro de sus atribuciones, se le exhibió un caso preocupante que termina con la cabeza del exgobernador de Nayarit, que es el que encabezaría esos actos criminales que ocurrieron y los que realizó el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia. Entonces, justamente era importante retomarlo, y ahí hice una precisión. Se han ido muchos con la finta de que el gobierno mexicano le pidió expresamente a Estados Unidos que retirara los cargos en contra del general Cienfuegos. Y todos entendimos así, cosa que no pasó, ¿no? Eso es algo que parecía redundante, pero había que especificarlo y se necesitaba, alguien tenía que hacer la pregunta, parecería tarde, pero no, sobre qué es lo que pasó. Y sí, el tema es que México no solicitó que le retiraran los cargos a Cienfuegos. Lo que hizo México fue quejarse, se quejó por el procedimiento como lo realizó Estados Unidos, y Estados Unidos toma la decisión de retirar los cargos y de reponer el proceso. Eso es lo que pasó. Entonces ahí habría que decirle, de hecho, a Mike Vigil, el exagente de la DEA, que está diciendo que México le pidió a Estados Unidos retirar los cargos, que no fue así. Todos los medios se han basado en exactamente lo mismo y no fue así. Y lo preocupante en este caso es que tanto el caso del Diablo como el del Chelelo, que también está vinculado con el crimen organizado, detenido en México, pero en proceso de extradición, buscan esta impunidad argumentando que si México hizo lo que hizo con Cienfuegos, lo puede hacer con ellos, argumentando que la DEA les fabrica casos. Entonces, no es lo mismo, que eso es lo que yo quería que se quedara muy claro, que no es lo mismo, que no es la misma situación, y se necesitaba el mensaje del presidente. Y para el caso de Tamaulipas, mi querido Toñito, lo preocupante aquí es que el gobernador de Tamaulipas está colgando medallas que no le corresponden. El gobernador no hubiera actuado de no haber sido por la intervención del gobierno federal en el caso. Es un caso que sí involucra al gobierno federal porque están involucrados agentes de migración que depende de la Secretaría de Gobernación, y es un tema de derechos humanos. No es un San Fernando, y lo rescato porque aquí sí se está actuando y se está reconociendo lo que pasó desde el momento cero, pero si no hubiera ocurrido, si no hubiéramos visibilizado el tema, si no hubiera intervenido la Secretaría de Gobernación, muy probablemente no hubiéramos visto absolutamente nada. Entonces, lo preocupante es que tenemos un gobernador en Tamaulipas que ya va a terminar su periodo el próximo año y que lo único que hizo fue capacitar o profesionalizar a una policía que de hecho son los que asesinan a los migrantes. Entonces, aquí el tema con el presidente, y creo que hasta él propiamente dice, gracias por preguntarme esto, porque yo quería mandar ese mensaje a los migrantes, es ese, ¿no? Que las cosas están complicadas, por mucho por lo que ha estado haciendo el gobierno, que ya sería su tercer año, todavía no está resuelto, falta mucho por resolverlo. Él propiamente dice, nosotros intentamos que no pasen de la frontera sur, pero ya estando adentro es muy peligroso la frontera norte, es muy peligroso los estados fronterizos, y por más que tengamos ahí elementos de la Guardia Nacional, no hay mucho que hagamos todavía, no falta mucho para resolver ese problema, y hace este llamado a los migrantes, hace este llamado a los hermanos migrantes de Centroamérica, y también les recuerda, como tú ya lo bien decías, el tema de Biden, ¿no? Sí está la disponibilidad de hacer estos
cambios migratorios, pero todavía están deportando gente, así que les dice el propio presidente, no crean mentiras, no se vayan con la finta, es peligroso, pueden perder la vida, y aunque muchos migrantes lo saben, pues sí, ahí están los coyotes diciéndoles que los van a terminar pasando, y bueno, ocurrió lo que ocurrió en Tamaulipas, y 3 semanas después ocurre un incidente similar, y qué bueno que de hecho el presidente confirma que tiene el trato directo, o sea que México tiene un trato directo con los familiares, y dice sí, como tú bien dices, ellos saben lo que pasó desde el momento en el que pasó. Entonces creo que se habla de un conocimiento del presidente del tema, y valía la pena aclarar estas cosas en las que sí interviene el gobierno federal, y pues que no se vaya ahí la gente con la finta, era importante mencionarlo. Y bueno, ahí ahorita lo que está nuestro querido Toñito voy viendo, por ejemplo, que dice Eloy Terrones, que no supe plantear la pregunta que genera confusión. Espero que no reaccione con el hígado desde mi perspectiva. Sí está confusa su pregunta, se presta a pensar que es con jiribilla. No, yo no estoy de acuerdo, digo, respeto las opiniones, no estoy de acuerdo con lo que menciona, por ejemplo, Eloy, porque yo lo que hice en un inicio fue presentar todo el planteamiento del caso de Beitia. Presenté el caso, presenté que estaba la entrevista, lo que solicitaba la mamá. Después justamente dije que la periodista Laura Sánchez Ley tiene este documento en donde se están evidenciando los atentados contra la vida de los denunciantes de Edgar Beitia, y le pregunto al presidente si él pensaría, ¿no?, si metería la mano por alguien como Edgar Beitia. Dice el presidente que si no hay elementos no lo va a hacer. La respuesta era clara, y por el tema de Cienfuegos lo que buscábamos era tener esa declaración del presidente que le quitara elementos ya lo dijimos, 2 casos, hay 2 abogados, pues que le quitara elementos a otros muchos abogados que busquen utilizar el caso Cienfuegos argumentando que México pidió que se retiraran cargos cuando eso no pasó. Entonces, creo que aquí era importante que eso se quedara claro, porque todos los medios, en todos los análisis, está diciendo que México solicitó expresamente que se retiraran los cargos cuando no ocurrió, y eso le ha dado elementos para intentar lucrar con esto y pues que prevalezca la impunidad. Creo que ese es el tema. No podemos seguir mezclando, no podemos seguir confundiendo. Quizás hay quienes se confundieron, perdón, es un caso complicado el de Edgar Beitia en Nayarit, propiamente lo estaremos explicando en la noche con todos los pelos y señas, pero la entrevista ahí está con Vicente Serrano, lo que pide la mamá, ahí está, no, la petición de la mamá ahí estaba, y los elementos para pensar que aquí en la Fiscalía de Nayarit de que esto ocurriera y que el exfiscal regresara a pagar los crímenes en Nayarit y de que nosotros veamos impunidad eran muy claros, pero de verdad muy claros, y era importante de hecho mencionarlo, pues. Así es, Meme, y lo que te quiero decir es que yo estuve monitoreando durante todo este tiempo que hiciste los planteamientos al presidente López Obrador, tanto lo de las peticiones, las solicitudes de la madre de Edgar Beitia, así como el incidente en Tamaulipas, y la verdad es que los comentarios en su mayoría son positivos, la gente se da cuenta de esto, sabemos la calidad periodística que tienes y todo el rigor que utilizas. A mí me da la impresión de que los que te atacan pues son simples bots y trolls que lo que buscan en todo caso es confundir a la gente y que haya una especie de problemática contigo, pero estoy convencido de que tus planteamientos fueron necesarios en esa conferencia de prensa mañanera y en ningún momento hubo algún tipo de falta de respeto o situación adversa con el presidente López Obrador, sino todo lo contrario. ¿Qué te parece si por ahora, este es un tema que obviamente vamos a estar platicando con muchísima fuerza, que vamos a estarle dando muchísima vuelta y del que no vamos a quitar el dedo del renglón? ¿Qué te parece que por ahora nos compartes tus redes sociales, tu canal? Además de, usted lo sabe perfectamente, Meme Yamel le presenta a usted las noticias al Chile, ¿no? Entonces, tu canal al Chile, las otras plataformas en las que te encuentras como The Mexico News, para que la gente te busque aquí y allá, porque el diálogo continúa. Aquí en Sin Censura, usted lo sabe perfectamente, y me siento muy orgulloso de decir que entre nosotros está Meme Yamel. Aquí nosotros sí le respondemos a usted. Aquí sí hay una retroalimentación, no es un mensaje de una vía. Adelante, Meme.
Muchas gracias, Toñito. Pues sí, este tema, como les digo, lo vamos a abordar ya en forma en Sin Censura nocturno con Vicente Serrano, y también lo estaremos abordando en Al Chile, ya saben que es en la noche, para explicarlo con pelos y señas y dejar claras todas las dudas que pudieran existir. Así que muchas gracias, mi Toñito, yo les mando un abrazo muy grande y acuérdense que pueden encontrar las notas en damexico.news y que también pueden encontrarnos en todas las redes sociales como @memellamelca o @damexiconews, que estamos en Twitter y en Instagram, mi querido Toñito, y también en Telegram. Así es, ahí lo tiene usted. Qué bueno que podamos contactar a Meme de otro tipo de formas, y yo le agradezco a ella por buscar siempre y luchar siempre por esta verdad con justicia, muy orgulloso de ser compañero de Meme Yamel. Y bueno, ahora le voy a pedir